Buenos días, ¿cómo están ustedes? Mortadelo y yo. Ah, claro, es que no lo he dicho. Que encontré por Wallapop a un Mortadelo idéntico al que perdí en Bolivia, bajando del camino a la muerte. Me estuve fijando y las reacciones que provocan Mortadelo, y no solo Mortadelo, sino también Filemón, porque ahora voy con los dos. Son unos personajes de cómic de Ibáñez que yo me leía de pequeño. Tengo que tensar un poquito la cadena, que se ha destensado, y me congratula poder hacerlo, yo. Menos mal que de pequeño comí mucho colacao. Y de mayor, gazpacho de mi madre, de la pura. Más que difícil, que no lo es un trabajo de precisión y de saber contar. Y es que a mí siempre se me han dado muy mal las matemáticas. Sí, tío, siempre se me han dado fatal. Entonces, según me ha explicado Julián, mi mecánico de Itagüí tiene que quedar idéntico de un sitio que del otro. Una, dos y tres. Se me ha descuadrado un poquito. Se me ha descuadrado, tío. Hostia, ya la he liado. Ya la he liado, tío. La he liado. Qué mierda. Y con esto y un bizcocho, lo único que nos falta es que no se nos salga la rueda por el camino tocho. Lo hemos conseguido. Bueno, chicos, muchas gracias por todo, ¿eh? Seguid protegiendo las aves, que son muy importantes. Hasta luego. No me gusta viajar con prisa, pero es que me esperan en un pueblo kogi llamado Cherúa, más arriba de Palmor. Llegaremos bien siempre que no nos caigamos por aquí. Bueno, no llegamos bien, voy con 40 minutos de retraso, pero yo creo que luego en la pista de tierra que sube a Palmor puedo ir un poquito más rápido, ¿sabes? Y confío en mi super novia más que nunca. Bueno, chicos, estoy muy emocionado. La Sierra Nevada de Santa Marta me está dando más de lo que yo buscaba, lo cual no es sino la confirmación de que este es el territorio en el que tenía que estar y no otro. ¿Cuánto tiempo me quedaré por aquí? No lo sé. ¿Que volveré toda la vida? Volveré. Hay mucho que hacer por aquí, tío. Esto está en un momento emergente de historia, experiencia, momentos, instantes. Y como lo que yo busco en la vida no es ni más ni menos que eso, pues ¿qué te puedo contar? Y la historia de los kogis, hay un chico llamado Santi que tiene un proyecto muy lindo llamado Jaguar Siembra, de reforestación en las partes altas de la sierra, que me puso en contacto con Benjamín y Adolfo, dos niños kogis, bueno, niños, jóvenes, muy jóvenes. Han escrito un libro recopilando el conocimiento kogi de un montón de mamos. ¿Por qué? Porque los kogi no tienen escritura. O sea, es una lengua no escrita. Entonces el conocimiento se transmite de forma oral. Entonces, para que no se pierda, me decía el otro día Benjamín, cada vez que se muere un mamo, se cierra un libro. Y es cierto, o sea, todo lo que ese mamo aprendió, supo, si se deja de transmitir de forma verbal, pues se pierde. Entonces han escrito un libro y están muy interesados en contar su visión del mundo. Y a eso, ni más ni menos, es a lo que voy. Ayudarles a transmitir su visión de la realidad, de la vida, del mundo, su cosmovisión, como pueblo nativo del Abya Yala, también conocido como América. En fin, que nos vemos en Palmor. Pero antes de llegar a Palmor, me encontraría a algunos personajes del camino. BMW F850 GS. Ustedes son arhuacos, ¿verdad? Sí. Yo soy amigo de Calixto Suárez.
amigo de Iscari Suárez. Sí, ¿conoces? Sí, conozco. Sí. Estuve con él en Sabana Crespo. ¿Cuándo? El año pasado, sí. Bueno, Hasta luego, buen día. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ah, que no me había dado cuenta. Claro que sí, ya paro, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? bueno, tú ya eres colombiano, ya. Yo ya soy casi colombiano, ¿eh? Solo me falta sacar los papeles. Estúpido. ¿Y qué es lo que tú has aprendido de la vida? Gozarse. Gozarse, la Te verdad. las gozas de lo lindo. Entonces, has entendido el mensaje, brother. Sí. Oye, ¿dónde es este amigo tuyo, el otro? ¿Cómo se llama él? Manuel se llama. Manu. ¿Le quieres dar un saludo a Manuel? Manu, desde Colombia, desde Santa Marta. ¿Cuándo vuelves? Pronto, esperemos que pronto. Hasta luego, chicos, buen día, ¿eh? Igualmente. Bueno, estamos en camino de Palmor, a 1 hora y 20 de llegar. Es increíble la diferencia de temperatura que hay entre estar arriba de la montaña y abajo, porque no nos olvidemos que estas montañas están en el Caribe. Entonces abajo hay ambiente caribeño, un calor y una humedad que flipa, pero arriba se está de puta madre, se está fresquito, fresquito. De hecho, si vas muy arriba, pasa frío. Yo este par de noches me he tenido que arropar y todo. El camino hasta Palmor es sencillo, aunque sea de tierra, pero de Palmor a Cherúa, para que los indígenas a mí me hayan dicho el camino debe ser jodido de cojones. Es 1 sola hora, pero puede ser 1 hora muy larga. Vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Qué pasa, viejo? ¿Todo bien o qué? Muchas gracias, hermano. Sí, da gusto viajar, con buen clima, buena energía, buen propósito y de vez en cuando espontáneos del camino transmitiendo las mejores vibras. Algo estaré haciendo bien, pensé dentro del psicocasco mientras me preparaba para encarar con Super Supernova la trocha hasta Palmor. Por lo visto, Palmor es un pueblo eminentemente colono y sin embargo Cherúa es eminentemente indígena. O sea, que eso se traduce en quién vive en cada lugar y cuáles son las construcciones. Pero bien, bien, bien. Esto pinta bien. Pues unas horitas después de haber salido de Minca, nos adentramos por la parte oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta. Buen amigo, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Palmor queda por allá? Sí, señor. ¿Y en cuánto más o menos? Más o menos. Por ahí 30 minutos suave. 30 minutitos. Y es así la ruta, ¿no? Bueno, entre más arriba un poquito más parado. ¿Más inclinado? Vale, perfecto. Lo intentaré. Hasta luego, gracias. Más empinado. Bueno, eso no es problema. Con que no llegue a la salida esa que me encontré en la ciudad de Pamplona, ¿os acordáis? Madre mía, eso yo creo que es lo más empinado que he hecho en mi vida. Hay un poquito de arena, así que igual me toca ir quitándole aire a los neumáticos, ¿no? Está arenoso, arenoso. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues no es por nada, pero esto tiene muy buena pinta. Y el camino, de momento, es más ameno que el que va a Cerro Kennedy. You gotta let the fire burn, yes. Walk through the fire. Keep my head held higher. ¿Qué nos deparará el destino en Palmor? Tercer día de viaje y yo estoy como unas castañuelas de contento, por si no se me nota. ¿Por qué? Pues porque Colombia me sienta bien, me sienta muy bien. Oh. Vamos emprimerados. Tía, está hecho como culea. Cada camino tiene su qué. Me flipa venir a lugares a los que nadie viene. Porque, no sé, es como entrar en una cápsula del tiempo y las cosas son mucho más auténticas, están menos influenciadas por la globalización, donde todo se homogeneiza un poquito más. Y es que jamás me imaginé que yo vendría a Palmor, ¿sabes? ¿Por qué iba a venir a Palmor?
Pues porque surge la oportunidad de ir a Cherúa desde Palmor. Y este es el camino bueno. Vamos a ver cómo es luego el de Palmor a Cherúa. Igual hay que ir andando. Esta sierra me está conquistando el corazón. Me está conquistando el corazón por completo. No sé qué es lo que se mueve aquí, qué es lo que se teje, pero cuando dicen que es el corazón energético del mundo, yo me lo creo. Yo porque voy muy concentrado en conducir, pero no puedo negar la emoción que supone estar entrando de esta manera a un territorio como este. Es que hay tantos sitios en Colombia que visitar, tío. Si es que al final me ya tiene que sacar los papeles. Igual saco un concurso, una licitación, para ver si alguien me ayuda a sacar los papeles mediante un... ¡qué río tan bonito! Mediante un matrimonio o algo así. Pero estoy muy contento, no solo por estar de vuelta en el viaje, sino también por estar de vuelta a la vida, vibrando alto, vibrando fuerte, vibrando hondo, conectándome con aquello que siento que es mi misión durante estos años de vida y que por la pandemia, pues como a tanta otra gente... Ya. Está bastante caída, Está bastante caída. Hostia, que se me ha caído en cuesta, tío. Pues no voy a poder. Va a haber que esperar a que venga alguien. Buenas. Aquí ando. Está muy arenoso esto para mí, ¿Qué le pasó, mano? Que se me resbaló aquí en la cuesta con la arena. Miércoles, mano. ¿No se fregó? No me hice daño, no. A ver si la podemos levantar entre los dos. ¡Ayuda! Sí. ¿Qué tal? Yo soy Agustín. Encantado. Agustín. Vamos a ver si la podemos parar. Sí, yo creo que entre los cuatro, malo será que no la podamos parar entre los cuatro. Venga, cójala ya. Ven a ver, hermano. Una fotito, venga. Bueno, tras este alto en el camino, me santiguo y que sea lo que tenga que ser en el día de hoy. Vámonos. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Tita in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bongo. Que me voy a tomar un jugo de lulo o de tomate de árbol, que me voy a quitar todos los calores con eso. But I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Y yo pensando que hoy iba... ¡Hostia! Iba a ser un día tranquilo. ¡Salvada! Yo pensaba que el reto iba a ser la Guajira, pero no. El reto ha empezado... El reto es vivir. Vivir es un reto. Vivir como uno quiere vivir. Vivir como uno quiere vivir, eso es un arte. Sentir como uno quiere sentir, ese es otro arte. Y llegar donde uno quiere llegar, otro gran e indiscutible arte. Mi obra de arte de ese día era llegar a la comunidad indígena, a pesar de que el lienzo se presentase un poco áspero. Bienvenidos a Palmor,
Capital cafetera de la sierra. Ya puede estar bueno el café aquí, ¿eh? Ya puede estar bueno el café aquí. Bueno, pues esto es Palmor. A una altura de 960 metros sobre el nivel del mar y una población de 4.000 habitantes, Palmor es un municipio de la Sierra Nevada de Santa Marta fundado hace unos 50 años por desplazados de la violencia, cuya principal economía se basa en el cultivo de café, frutas y vegetales. Hola, buenas. ¿Qué tal? Estoy buscando a un muchacho llamado Benjamín, un Kogi. Sí, creo que sí. Y Eliseo, el hermano de Eliseo. Por aquí no, ¿no? Bueno, voy a mirar más abajo. Gracias. A ver, Benjamín, les he preguntado 500.000 veces que me dieran una dirección exacta y 500.000 veces me han dicho que el pueblo es pequeño. Ya pregunta por nosotros cuando llegue. Bienvenidos a Palmor, su paraíso en la sierra. Anda, que no tiene nada que ver a cómo es Minca. Benjamín, estoy en la plaza del pueblo. Ha sido dura la carretera, ¿eh? Pero te vas con la satisfacción. Con la satisfacción absoluta. O sea que... Por Dios. Ni que Disneylandia, oye. Ni que Disneylandia. ¿Quién quiere ir a Disneylandia pudiendo venir a Palmor, eh? Por favor, a Colombia. Claro que Desde sí. Punta Gallina hasta allá, hasta el Amazonas. Iré. Una tortilla para llevar. Hasta luego, amor. Colabórame para tomar una foto más grande que pueda. Venga, rápido. Y tras ser reconocido también en un pueblo donde erróneamente pensé que recuperaría el anonimato, me dispuse a dejar mis cosas y prepararme para subir a la comunidad indígena Kogi de Cherúa. No sé si os habéis fijado, pero en este pueblo no hay pandemia. No hay, o sea, el COVID aquí no existe. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias, ya acabo de almorzar, amiguito. ¿Por dónde vas? ¿Pa' Cherúa? ¿Y tú? Y por acá es para Cherúa. No sé para dónde me van a llevar, porque con esta moto no llego. Que tengas buen día, que vendas muchos roscones. ¿Entra o no entra? Banging on my boogie, oh, that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a... Ha quedado que ni pintado esto, ¿eh? Buenas tardes. Mucho gusto, Freddy. Agustín, encantado. Un placer para mí alojarme en su alojamiento, en el Portal Palmoreño. Me va a llevar usted, ¿eh? Espero que conduzca bien. ¿Cómo va? y que no llueva. Si no se la quita y tú manejas. Claro. Es más, no hubiéramos llevado aquella. Si ves que dudas, me pasas la moto, ¿vale? No hubiéramos llevado aquella. Yo estoy entrenado. No hubiéramos llevado esa grande para que yo sé cómo salimos aquí para irnos a la llanta. Dale un galón, al favor, don Juan. ¿Un galón, pero qué? ¿De agua o de qué? De agua. Un galón de agua que se va a embarrar tanto eso que vamos a ver. Si hay algo que le quieras decir al mundo, amigo, este es tu momento. Manifiéstate. Aquí echándole gasolina aquí a la nave para ver si subimos. Claro. Para ver si subimos, que no está garantizado. Claro. Como va a llover, Van a esperar a bañar, nos vamos a bañar sin jabón. Puede ser. Puede ser. 37. Que tengan ustedes un excelente día. Bueno, igualmente, igualmente. Menos mal que no venía en la mía. Y menos mal que no venía en mi moto. No, pero eso no es sabroso por aquí. Te digo yo que lo habría pasado muy mal por aquí. No, Porque está muy arenoso. no, pero eso sube uno sabroso. Claro, eso sube uno espero embalado, ¿no? ¿Cómo? Sube uno espero arriado. Sí, Claro. Te vas a hacer famoso en Colombia, ¿eh? Va a decir, el piloto más avezado de Colombia. Víctor, Víctor Lázaro. Es un placer rodar hoy contigo. Claro. Yo soy Agustín. Sí. Llevo unos meses recorriendo tu país. Ah, ok. Y es la primera vez que me tienen que llevar a mí. Sí. Sí. Madre mía, las lomas, esta, por favor.
que me he tenido que bajar y todo. Normal. Segundo asalto. Sí. Vamos, Víctor, que tú puedes, ¿eh? Pero qué bonito es tu país, Víctor. ¿Qué es para ti ser colombiano? ¿Qué significa? Pues me siento feliz de ser colombiano. Digo que no hemos salido de Colombia. De pronto otro país para uno puede ser hasta bacano también, ¿no? Pues sí, pero a mí el tuyo, y he visto unos cuantos, es el que más me gusta. Sí. Sí. Así que no te preocupes, que tampoco hace falta salir. No. Aquí tenéis varios países en uno, compadre. Vea. Buenas tardes, Benjamín. Todo bien. Estoy esperando que caiga agua. si llueve o no llueve, porque la verdad, eso es sincero. Si llega a llover duro para allá, yo no me camino. ¿Qué pasa? ¿Que si llueve se embarra mucho el camino? Muy liso, muy liso. ¿Patina? Y pum, pum, y eso. ¿Te cae uno? Perdido, eso no sube uno por ahí. No, pero hagámosle para ver si subimos a ver hasta dónde subimos. ¿Qué tal que de pronto está lloviendo para allá? Lo dejamos ahí y nos regresamos. Hágale, mijo. Mi Dios le pague. Paz para todas las ánimas. Para llegar acá, ok. 3 años hasta llegar a Palmor, Víctor. Ah, A tu pueblo, compadre. Pero en un solo viaje, ¿cuántos días duró? ¿Cuántos? Santiago de Chile, Palmor, vía directa. Santiago de Chile. Santiago de Chile. Aquí empezó todo. ¡Hey! Madre mía, ¿cómo conduces, Víctor, por favor? Te tendría que llevar como copiloto en la moto mía. Claro, Para cuando yo me canse. claro. ¿Cuándo vuelves a viajar? Pues espero que muy tarde. Sí. Porque en Europa está un poco depresiva la cosa con todo el bicho este del coronavirus. Sí, sí. Y Palmor, la verdad es que sinceramente es como si no hubiese coronavirus, ¿eh? Porque no había nadie con tapabocas. Nada. Nadie, ¿eh? Ahí pues hasta el momento no ha llegado ningún caso. Que se sepa. Entonces la gente está 7-3. Claro. 7-3, ¿qué significa? Relajado. ¿Cómo está eso? Está bastante resbaloso. Ya está liso, ¿no? Sí. Ya está liso. Sonríele a la cámara. Entonces, ¿qué? Está liso. Hasta aquí, está feo, está liso el camino, ya aquí no paso más. Tú dices, no sé, vas o te quedas. Yo de pronto ahorita regreso otra vez a pie. Yo lo que digo es que si se me mojan las cámaras no hay vídeo. O sea, No. Está da igual que se moje porque lo resiste. Pero él dice que en 5 minutos... 5 minutos encuentras una casa Sí. donde Jairo. Sí, Ahí encuentras un plástico sí. y aforras el bolso. Vale, ¿y ahora cómo solucionamos? ¿Cómo vuelvo yo a Palmor? Porque ningún motorista va a querer venir con el camino liso. Es que ese es el problema, porque es que se pone liso, no sube nadie. Claro, yo es que no me he traído ni la carpa, he dejado todo allí en el hotel. ¿Me avisas para llegar mañana? Yo quiero llegar, aquí estoy. O sea, más no puedo hacer, Benjamín. Y si nos quedamos aquí parados, aquí nos vamos a mojar. Sí, eso es cierto. O sea que digan a ver si... Si nos caemos nos levantamos. Yo me he caído 1000 veces. Yo este barro, esta carretera, yo la he pateado... Y está lloviendo más, yo tengo que seguir. La he pateado lisa y es brava, es brava. Esto no sube uno así con pasajeros, ni vacío, ni solo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque este sereno es bravo. Venga. Y de esta manera, el señor Víctor Lázaro y yo, desafiando las inclemencias meteorológicas, continuamos el camino hacia Cherúa, con la esperanza de conseguir llegar. Esperanza frustrada
en el próximo episodio.